tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Y bueno, hoy es un día especial, hoy es un día de victoria, hoy es un día para celebrar que nuestro Señor no está en la tumba, que Él está vivo. Hoy es el domingo de resurrección, hoy se culmina la obra del Evangelio, cuando Jesús resucita, cuando Él cumple aquello que dijo. Él está vivo, hay muchísimas tumbas en el mundo que están visitadas por personas, la tumba de Mahoma, hay una peregrinación brutal a la Meca todos los años, millones y millones de personas van, la tumba de Gandhi en Nueva Delhi y la tumba de nuestro Señor en Jesucristo. Hay grandes tumbas para grandes hombres que marcaron la historia. El otro día estuve viendo una película con Ana, no la había visto, se llama Dios no está muerto 2, y me impactó porque, bueno, a pesar de que la película evidentemente pues va en contra de la fe cristiana y todo esto, pero me encantó porque uno de los personajes de la historia era un policía retirado de homicidios, es un hombre real, es un gran teólogo, podéis buscarlo por internet. Y resulta que este hombre dice que él empieza a hacer un análisis como una especie de perfiles de criminales, y él empieza como a estudiar los perfiles, como a hacer un interrogatorio a las diferentes personas de las Escrituras, y entre ellas a Jesús. Empieza a ver lo que decía la gente, lo que hablaba uno, lo que hablaba otro, lo que hablaba otro, tal, ¿no? Y el hombre hace una defensa increíble del personaje histórico de Jesús y de la fe de Jesús. Entonces el abogado contrario le dice, bueno, entonces tú me estás diciendo esto porque el hacer esto ha sido una base para tu fe, ¿no? Y él dice, no, yo cuando empecé a hacer este estudio no era cristiano, pero es imposible después de estas pruebas no creer en la verdad. Entonces es imposible estudiar la persona de Jesús y no creer en Él. Y la tumba, la gran diferencia entre todo esto es que la tumba de Jesús está vacía, no hay nada dentro, porque Él resucitó de los muertos. Hay un versículo en Hechos 17, del 1 al 3, que dice, pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y quien Jesús, a quien yo os anuncio, decía de él, él es el Cristo. Y grandes tumbas, grandes hombres, grandes personajes, pero solo una tumba vacía. Amén, y esa es la tumba de Jesús. En los versículos que hemos leído para comenzar esta mañana, nos dice que era necesario que Jesús padeciera y resucitara al tercer día. Y ahí surge una pregunta tremenda, yo me la hice y hace un tiempo me respondí algunas cosas sobre esto. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era tan necesario que Jesús resucitara? ¿Por qué tenía que resucitar? ¿Por qué era tan necesario que Jesús volviera a vivir? ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús para la iglesia y para el mundo? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué tanto énfasis en la resurrección? Podríamos hacer énfasis en la vida, simplemente la vida de Jesús, lo que Él hizo, los milagros que hizo, las parábolas que enseñó, la enseñanza que dejó con su vida. Simplemente eso hubiera sido suficiente para ser cristiano, aparentemente. ¿Por qué es tan necesaria la resurrección? Sin la resurrección, hermanos, el Evangelio estaría incompleto. Sin la resurrección faltaría uno de los pilares más importantes del Evangelio, de los Evangelios. Por eso es necesario que Jesús tuviera que resucitar. ¿Pero por qué? Primero, nuestro Señor tenía que resucitar para que nuestra fe no fuera en vano. Esa es la primera razón, para que nuestra fe no fuera en vano. En 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esta es la primera razón, para que nuestra fe no fuera vana. Si Jesús estuviera en la tumba, nuestra fe no tendría sentido. Nuestras oraciones no tendrían sentido. Nuestros cultos serían simplemente una religiosidad. Porque ¿de qué serviría cantar alabanzas a un Dios que no te puede oír porque está muerto? ¿O de qué serviría orar a un Dios que está muerto y no te puede escuchar? ¿O de qué serviría predicar si lo que predicas no tiene un fundamento? ¿De qué serviría hablar de la vida eterna si aquel que te abre la puerta a la vida eterna está muerto?
¿De qué te serviría hablar de los pasajes en los que Jesús, en los que la Biblia hace referencia a la vida eterna, cuando Jesucristo no ha resucitado? Sería absurdo, no tendría ningún sentido. Por eso es necesario que Jesús resucitara. Jesús está vivo y por eso tenemos una esperanza viva, una fe viva, un gozo vivo. Tenemos una vida eterna por la resurrección de Jesucristo. En 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso tenemos esperanza, porque Jesús resucitó. Por eso tenemos vida eterna, porque Jesús resucitó. Por eso podemos cantar aunque estemos confinando, porque estamos cantando a un Dios que nos oye. Por eso puedes orar con confianza, porque estás orando a un Dios que tiene oídos, un Dios que te escucha. Y no solamente te escucha, un Dios que responde, porque Jesús está vivo, no está muerto, no está en una cruz, no está en una tumba. Jesús está vivo. Por eso nuestra fe tiene fundamento. Si no, no nos diferenciaríamos del resto de las religiones o del resto de las filosofías de vida cuyos líderes o cuyas personas pensantes, aquellos que le idearon, están muertos. Pero hay una segunda razón. Cristo tenía que resucitar para ser la cabeza de su iglesia. En Colosenses 1, del 17 al 18 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Para eso tuvo que resucitar. Hay algunos que dicen que las iglesias tienen que ser cristocéntricas. Yo no estoy de acuerdo en eso. Jesús no es el centro, Jesús es la cabeza. Tenemos que tener los ojos en la cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia. Hay miles de iglesias en el mundo. Muchas denominaciones, muchos nombres, miles de pastores, miles de cristianos. Quizá ahora haya gente que nos esté escuchando desde lugares fuera de España o desde otras provincias. Hay miles de personas. Yo tengo familia cristiana en otro continente. Hay miles de personas que están predicando la fe de Jesucristo, pero solamente somos un cuerpo, somos una iglesia. No somos iglesitas, no somos denominaciones, somos un cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza. Amén. Miles y miles de hombres y mujeres débiles, miles y miles de hombres y personas imperfectas están al frente de estas iglesias. ¿Cómo puede sostenerse la iglesia a través de personas imperfectas? Yo no soy perfecto y no pretendo serlo. Yo lo he dicho muchas veces en las predicaciones. Si yo fuera perfecto, ¿para qué necesitaría a Dios? No lo necesitaría absolutamente para nada. Pero como no lo soy, y espero no serlo nunca, y nunca lo seré, sigo necesitando que Dios, que Jesús perfeccione la obra que comenzó en mí. Pero ¿cómo es posible que la iglesia se sostenga a veces en manos de gente inconversa? Y la respuesta es que la iglesia no subsiste por la capacidad de nadie. No subsiste por la capacidad de las iglesias, ni de los edificios, ni de los pastores, ni de los misioneros, ni de nada. La iglesia sigue y no se detiene porque al frente va un hombre, va Jesús. Y es algo que tenemos que entender. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nuestro estandarte es Jesucristo. Nuestra bandera es la bandera de salvación. Jesús es el que va al frente de la iglesia. Por eso la iglesia sobrevive, aún en tiempos de crisis, aún cuando dentro de las iglesias hay personas imperfectas, aún cuando se levantan falsas doctrinas, que por cierto también está en la Escritura. El otro día me mandaron un vídeo y la verdad no voy a decir el nombre, pero me causó mucha tristeza porque conozco a ese pastor. No mucho, pero lo conozco y me causó tristeza porque este hombre manda un vídeo en el que dice que el hombre no necesita arrepentirse, el que tiene que arrepentirse es Dios. Y la verdad que me dio mucha pena, me dio mucha lástima, porque lo busqué y escuché parte de lo que decía y me dio mucha lástima cómo alguien puede osar decir que el que tiene que arrepentirse es Dios. ¿Arrepentirse de qué? La Biblia dice claramente que su Cristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia lo enseña claramente. Así que cuidado, porque aún dentro de las iglesias
se van a levantar falsas doctrinas, se van a levantar, pero ¿por qué la iglesia prevalece sobre todo eso? ¿Por qué hay un remanente sobre todo eso? Sencillamente porque Cristo es la cabeza. Y si tú sigues a Jesús, y si yo sigo a Jesús, y si mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no importa lo que venga, voy a prevalecer sobre todo. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que para mí fue una palabra rema y dice: el enemigo vendrá como un río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Si tú levantas la bandera de Cristo sobre cualquier situación, va a caer porque Jesucristo está vivo. Y tu fe no es vana precisamente por eso. Puedes tener confianza porque hay esperanza, porque tu fe está basada en aquel que murió y resucitó, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Él es la cabeza de la iglesia. En 1 de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La iglesia sigue. ¿Sabes qué? Los hombres caen, envejecen, se mueren. Grandes líderes evangélicos han muerto. Hace no mucho murió Billy Graham, uno de los mayores hombres en el mundo del evangelio. Murió David Wilkinson, uno de los grandes profetas. De hecho, él profetizó algo parecido a lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York hace muchísimos años. Han muerto. Pero nosotros no seguimos a los líderes, seguimos a Jesús. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por eso, Cristo es la cabeza. Hay una tercera razón. Jesús tenía que resucitar para interceder por nosotros. En Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién más podría interceder por delante de Dios por ti o por mí? ¿Quién más indicado que el que dio su vida por ti por amor? ¿Quién es el más indicado para interceder delante de Dios que aquel que fue capaz de morir por ti y por mí simplemente por amor? Él nos defiende contra el enemigo que nos acusa. Jesús no nos acusa. Jesús nos defiende contra el enemigo que nos acusa. Y creo que no hay ningún hombre más indicado para hacerlo que aquel que murió y resucitó por amor. Creo que no hay nadie. Por eso dice la Biblia que tenemos abogado a Jesucristo el justo. Él hace que nuestras oraciones tengan respuestas cuando pedimos en su nombre. Juan 14, del 13 al 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús puede interceder en el Padre. Él puede hacer que tus oraciones sean contestadas. Él es nuestro abogado para con Dios cuando caemos en pecado. Primera de Juan 2:1, como he dicho hace un momento: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Tenemos a alguien que ejerce. El otro día José dijo una frase tremenda, y es que la misericordia siempre triunfa sobre la justicia. Y es cierto, la misericordia, cuando interviene la misericordia, cambia el curso de la historia. Y hay muchas historias en la Biblia, en las que, por ejemplo, hay una mujer que está a punto de ser apedreada, y ese era el juicio. Pero cuando la misericordia aparece, el juicio cambia. Hay una mujer que está en un pozo, que tenía una mala fama, pero cuando intercede la misericordia, la vida de la mujer cambia y se convierte en alguien que habla de las palabras del Mesías. La misericordia cambia el curso de la historia. Cuando en tu vida, en mi vida, yo me acuerdo cómo vivía, cómo era, lo que hacía, dónde estaba metido. Si yo tenía una condena, no solamente tendría una condena por mis actos, sino también por la ley del país en el que vivo. Yo estaba condenado por todos los lados. Era en unos tiempos de mi vida un muerto en vida. Pero la misericordia de Dios llegó a mi vida y cambió el curso de mi historia. Por eso hoy puedo estar aquí sentado y estoy seguro que si la misericordia de Dios, si Dios ha entrado en tu corazón, también ha cambiado el curso de tu historia. Te encontrarás con Él cuando te encontrarás con Él. ¿Qué sería de ti, de mí,
si Jesús no se hubiera encontrado con nosotros, si Jesús no hubiera irrumpido con su misericordia en nuestra vida, que cuando merecíamos juicio, cuando merecíamos castigo, hubiéramos recibido misericordia. ¿Qué sería de cada uno de nosotros? Cuidado, una cosa es el castigo y otra cosa son las consecuencias de nuestras acciones. Porque las consecuencias de nuestras acciones las pagamos. La misericordia no quita las consecuencias se quedan. La misericordia otorga perdón. Pero no podemos pretender vivir una vida como nosotros queramos, luego que la misericordia de Dios llegue y las consecuencias se borren. No, si yo mañana robo y me agarra la policía, posiblemente iré a la cárcel. Si me arrepiento, Dios me perdonará, sí, pero los 3 años de cárcel los cumpliré. Porque no va a borrar las consecuencias quedan. Pero la misericordia otorga perdón. La misericordia te abre la puerta al reino de los cielos. ¿Cómo podemos presentarnos nosotros los pecadores delante de un Dios santo y justo para exponer nuestras necesidades? ¿Cómo podrías presentarte delante de Dios? ¿Cómo podrías hablar con Dios? 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso puedes presentarte delante de Dios. Por eso puedes hablar con Dios, porque tienes un mediador. Y esto me encanta porque lo dice muy claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay más. No hay más. No necesitas imágenes, no necesitas ídolos, no necesitas nada. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Si tienes a Jesús, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Pero hay una razón más. Hay una razón más. Cristo tenía que resucitar para estar con nosotros desde hoy hasta la eternidad. Primero tenía que resucitar para que nuestra fe no fuera en vano, para ser la cabeza de la iglesia, para interceder por nosotros y para estar con nosotros hasta la eternidad. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solamente alguien que vive en la eternidad puede hacer afirmaciones semejantes. Solo alguien que ha muerto y ha resucitado puede hacer que alguien diga esta afirmación. Y el otro día estaba hablando con una persona y estábamos hablando sobre el tema de la vida eterna, porque a veces con esto hay una especie de confusión, porque hay gente que piensa que tú tienes vida eterna desde que aceptas a Jesús, pero eso no es así. Eso no es así. Lo que pasa es que tú tienes una eternidad. Ahora lo que puedes hacer es decidir dónde quieres pasar esa eternidad. Puedes pasar una eternidad en el castigo o puedes pasar una eternidad en el cielo. Eso depende de la decisión que nosotros tomemos frente a Jesús. Pero que todos vamos a pasar por un juicio. O sea, la vida eterna no comienza el día que aceptaste a Jesús. Ahí comienza la salvación. Ahí comienza donde tú vas a pasar tu eternidad. Y porque muchas veces pensamos que no, que entonces ¿qué pasa? Que la gente que no ha aceptado a Jesús, ¿qué pasa? Entonces, la decisión de aceptar a Jesús condiciona donde tú y yo pasamos nuestra eternidad. Y es algo que deberíamos de reflexionar. Yo en estos días es algo que estoy meditando mucho, ¿no? ¿Dónde quiero pasar mi eternidad? ¿Verdaderamente vale la pena todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos pasando? Pues creo que sí, porque lo que está en juego es donde vas a pasar tu eternidad. Estas palabras son de Jesús resucitado. Él tenía que resucitar para poder hacerla realidad. Él quiere estar con nosotros y con sus hijos hasta el fin del mundo. Ya sea ahora o en nuestra generación o en todas nuestras generaciones, Él quiere estar con nosotros. Él quiere estar también con nosotros para toda la eternidad. Por eso Él está preparando un lugar para nosotros. Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Un día vendrán por nosotros, y aquellos que estén muertos resucitarán. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Qué precioso lo que dice la segunda parte: estaremos para siempre con el Señor. Fue necesario que Jesús resucitara. Fue necesario que pudiéramos entender que nuestra fe no era en vano. Fue necesario que pudiéramos entender que Él era la cabeza. Fue necesario y teníamos que entender que solamente la resurrección le daba derecho a poder interceder con nosotros. Fue necesario que resucitara para poder tener la esperanza de que no estamos solos. De que pasemos por donde pasemos, Él estará con nosotros. El otro día pusieron en Facebook, creo que 365 promesas. Y es increíble las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Fue necesario que Él tuviera que resucitar. Fue necesario que Él esté vivo hoy en día para que todo esto, para que todo el conjunto de la historia cobrara y tuviera realidad. Si no, habría una parte incompleta. Si no, habría una parte que faltaría. Hubiéramos dicho: ¡wow! ¡Qué pedazo de hombre! Que nadie hizo los milagros que Él hizo. ¡Wow! Le seguían multitudes. Era alguien que se subía a un monte y llenaba toda la ladera, ¿no? Y encima les daba de comer y ¡qué wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Era un hombre que se mostraba y que se autodenominaba el Hijo de Dios. Era un hombre que murió por sus ideales. Y estaría tremendo. Estaría tremendo. Pero si Jesús no hubiera resucitado, su cuerpo estaría en una tumba, como están las barbas de Mahoma en la Meca, o como está la tumba de Gandhi. No habría ninguna diferencia. La diferencia, la historia, la marcó la resurrección de Jesús. Por eso hoy debemos estar contentos. Simplemente es un simbolismo, porque Pascua tendría que ser todos nuestros días, en nuestro corazón, porque Jesús vive en Él. Tendríamos que vivir una Pascua continua. Pero hay un momento en el que el mundo entero simboliza la resurrección de Jesús. Y te voy a decir algo: hay una razón aún todavía más importante por la que Jesús tenía que resucitar. Y Jesús tenía que resucitar para que tú, si aún no eres salvo, puedas recibirlo como su Señor y Salvador. Porque hay otro nombre, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Por eso tenía que resucitar, porque si hay alguien que me está escuchando en esta mañana que no ha aceptado a Jesús, que está planteándose determinadas preguntas, porque creo que todo ser humano tenemos preguntas sobre qué va a pasar con nosotros, qué hay después de la vida. Creo que por eso, pues hay gente que cree en las estrellas, el otro en las manos, el otro en los viajes astrales, el otro en las limpias y todas estas historias, porque realmente el otro hace ouija y se mete en un terreno que nunca debería de entrar, porque realmente el ser humano busca una respuesta. ¿Qué hay después? Cuando me muera, ¿qué pasa? ¿Dónde voy? ¿Qué pasa con mi espíritu? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Sí, yo soy polvo, pero ya está todo... Ay, ¿de dónde vengo, verdad? Son las preguntas que todo ser humano se hace. Y yo recuerdo que cuando no era creyente, yo sí tuve una educación católica y como yo, pues claro, en un momento determinado, pues si no lo practicas, pues eres católico de nombre. Igual que el ir a una iglesia católica no te hace católico, el ir a una iglesia evangélica tampoco te hace cristiano. Hay una diferencia muy grande entre el ir y ser, hay una diferencia muy grande entre estar convencido y estar convertido, pero eso es un tema de otra predicación. Pero hay una diferencia muy grande. Pero yo en un momento de mi vida, como yo no tenía muy claro las cosas de Dios y las cosas del diablo, pero
Pero él tenía una percepción, ¿no? Entonces yo hice una especie de pacto. Yo le dije a Dios, mira, yo no me meto contigo y tú no te metas conmigo. Y le dije al diablo, yo no me meto contigo y tú no me meterás conmigo, por si acaso existían. No lo tenía muy claro, pero no vaya a ser que existieran y me metieran en un problema. Porque dentro de mí había unas preguntas, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy a acabar? ¿De dónde vengo? ¿Esto es real? ¿Esto no es real? Hoy puedo decir que desde que acepté a Jesucristo en mi corazón, mi vida ha cambiado. Y nadie puede rebatir eso. Nadie puede rebatir la obra que Jesús ha hecho en mí. Y espero que nadie pueda rebatir la obra que Jesús ha hecho en ti. Espero que tengas la convicción necesaria para no rebatir, para entender y para creer la obra que Jesús ha comenzado en tu vida. Así que también por eso tuvo que resucitar Jesús, para que tú y yo y cualquier persona que esté escuchando este mensaje, acabaremos orando una oración de entrega, pueda aceptar a Jesús. Nuestro Señor Jesús ha resucitado, Él está vivo y somos más que vencedores. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Me encanta el versículo este de Romanos 8, 34 o 39. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además, o sea, fíjate, es el que murió, más el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Fíjate, el que además intercede por nosotros. Imagínate, ¿quién nos condenará? Jesús es el que murió, más el que resucitó, más el que está a la diestra, más el que intercede. Imagínate, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si se ha quedado algo así en el aire, por si se le olvida algo, dice, ni ninguna otra cosa creada. O sea, después de decir ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, por si acaso dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Por eso podemos tener confianza. Por eso podemos tener esperanza. Por eso Jesús tuvo que resucitar y hay evidencias de su resurrección. Por eso Jesús tuvo que vivir esa vida, tuvo que vivir como un hombre, aun siendo hombre, no menospreció el ser y se despojó y vivió y murió como un hombre y resucitó. Y eso es lo que hoy estamos celebrando. Por eso debemos de estar contentos. Jesús venció. Y somos más que vencedores por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario. Así que iglesia, debemos de estar contentos. Seguimos a un Dios vivo, a un Dios que nos oye, a un Dios con el que podemos interactuar. A mí esto me encanta. Cuando puedo interactuar con Dios, cuando puedo pedirle a Dios dirección y puedo recibirla a través de su palabra, a través de consejos de personas, a través de predicación. Es tremendo cuando entras en esa dinámica de que tú pides y Dios te responde, tú oras y Dios te responde. A veces no te responde lo que te gustaría, ¿verdad? Porque también pasa, pero recuerda que Él es la cabeza y no tú. Entonces la cabeza supuestamente es la que piensa. Normalmente deberíamos de pensar con la cabeza. A veces no la usamos demasiado, ¿no? Yo a veces digo que hay gente que se convierte y deja de usar el sentido común, pero Dios también te dio la cabeza para que pienses. Hay cosas que son lógicas, aunque te mueves con un Dios que rompe lo lógico, pero hay cosas que son lógicas. Si metes la mano encima del fuego, te vas a quemar, por mucho que ores, en lenguas, ayunes y hagas lo que quieras, como lo quites la mano, te quemarás, porque el fuego quema. Y no se trata de que Dios no tenga poder, se trata de que hay una parte que dice no tentarás al Señor tu Dios, entonces no tienes que poner la mano para ver si el fuego quema. Tienes que creerlo. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios que nos escucha. Y nos escucha porque está vivo. No lo olvides nunca. Jesús no está en una cruz clavado. El mundo trata por todos los medios de menospreciar a Jesús. Trata por todos los medios de sacar el concepto Dios,
de la vida de las personas. Pero Jesús está vivo y por eso tú y yo podemos vivir. Por eso tú y yo podemos tener esperanza. Por eso nuestra fe, nuestros ojos no están puestos en las cosas terrenales. Nuestros ojos no están puestos en cosas que pasarán. La riqueza pasará, la belleza pasará, las canas llegarán. Yo a veces veo fotos de hace 10 o 15 años y digo, madre mía, ¿no? Y tengo en la habitación de casa una foto de Ana y mía cuando recién nos casamos. Y digo, wow, ¿no? ¿Cómo han pasado los años? Porque tú te ves todos los días al espejo y parece que no lo notas, ¿no? Pero mira una foto, no quiero amargarte el día, pero mira una foto de hace 20 años y verás la triste realidad del paso del tiempo. Por muchas cremitas y muchas cosas que te pongas, los años pasan y nadie puede evitarlo. Y tú te ves así muy tal, ¿no? Pero tú miras hace 30 años y te das cuenta de que el tiempo ha pasado. Pero nosotros no ponemos nuestra confianza en eso es el curso de la vida. No pones tu confianza en, no sé, en la belleza, o no pones tu confianza en cosas que realmente, en una moda, realmente todo va a pasar. Solamente Jesucristo permanece para siempre. Y lo puede hacer porque Él resucitó, porque Él está vivo. Así que ojalá Dios quiera que caminemos siempre con eso en nuestra mente. Creemos en un Cristo resucitado. Estamos vivos porque Él murió y resucitó. Está intercediendo por nosotros. Es nuestra cabeza para darnos dirección. Es nuestro intercesor cuando la liamos. Y es nuestra esperanza porque siempre estará con nosotros. Me gustaría que, si no has aceptado a Jesús, pudieras hacer conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu muerte y tu resurrección. Señor, yo te pido que entres en mi corazón y que me ayudes a discernir la verdad para tener autoridad sobre el pecado. Te doy gracias por tu muerte. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te digo en esta mañana, ven, Señor Jesús. Señor, gracias por tu resurrección. Gracias, Señor, porque nosotros podemos tener confianza, porque hay esperanza. Gracias, Señor, porque tú venciste la batalla. Gracias, Jesús, porque tu tumba está vacía, porque ni aun la muerte te pudo retener. Gracias porque tú vives por los siglos y los siglos. Gracias porque podemos confiar en ti, porque te avala la fortaleza de los siglos, Señor. Padre, oramos, Señor, en esta mañana, Señor, porque tú bendigas, Señor, a la iglesia, porque tú guardes a la iglesia de una manera sobrenatural. Señor, ten misericordia también de las naciones de este mundo, Señor. Ten misericordia, Señor, de la gente que está sufriendo, Señor, de la gente que aún, Señor, la muerte ha tocado a tu iglesia, aún gente cristiana ha perdido familiares, amigos, vecinos, hermanos, Señor. Padre, yo oro, Señor, porque en medio de todo este dolor, tú emerjas, Señor, como esa fuente de agua viva, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Gracias, Padre, porque eres un Dios eterno. Gracias, Señor, porque en ti tenemos entrada, Señor, ante el trono celestial, Padre. Recibe la gloria y la honra en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, hoy es un día de fiesta. Hoy es un día en el que simbolizamos que nuestro Señor resucitó. Amén. Te animo también a que esta tarde, como entidad, como Federación Iglesia de Dios de España, vamos a tener un culto unido de diferentes puntos de España, incluso va a haber personas de Latinoamérica. Estaré mandando luego los enlaces. Me gustaría que pudierais participar todos juntos. Creo que lo van a hacer por Facebook y por YouTube. Creo algo así, me mandaron los enlaces la otra tarde. Creo que van a hacerlo por estos lugares. Me gustaría que pudierais disfrutar también de ese tiempo como iglesias hermanas, como de diferentes puntos. Van a haber saludos de pastores. Creo que va a ser un tiempo, va a haber alabanza. Creo que va a ser un buen tiempo también en el que podamos estar juntos como hermanos. Gracias también por todo lo que hacéis. Gracias también por vuestras oraciones, por los diferentes grupos, por la iglesia. No dejemos de orar los unos por los otros. Llamémonos los unos a los otros. Cuidémonos los unos a los otros. Es un tiempo también para que nos preocupemos
¿cómo estás? Oye, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Es una manera también de que expresemos verdaderamente el amor y la misericordia los unos con los otros. Los chicos se están poniendo, me encanta porque están haciendo en su grupo de alabanza, están poniendo palabras y luego comentan sobre esas palabras, ¿no? Lo que el otro día pusieron libertad, pusieron esperanza, hoy han puesto sacrificio y van escribiendo pusieron gratitud, pusieron empatía y van escribiendo sobre esas palabras, ¿no? Y a lo mejor hay 14 o 15 comentarios, ¿no? De cada palabra y la verdad que yo estoy siendo edificado porque no solamente hablan, sino que lo basan con versículos de la Biblia, ¿no? Entonces eso significa que leen la Biblia y que usan la Biblia y que conocen la Biblia. Y la verdad que es tremendo, ¿no? Es un tiempo para edificarnos los unos a los otros, para estar los unos con los otros, para ayudarnos, para salir de esto más fuertes, porque de esto saldremos, iglesia, no cabe la menor duda. Nuestro Cristo no está muerto y de esto saldremos, solamente tenemos que decidir cómo vamos a salir. Y espero que salgamos de todo esto habiendo aprendido algunas lecciones y creo que una de ellas es que debemos de ser más hermanos, debemos de ser mejores personas, debemos de ser más amigos, debemos de tener más misericordia, debemos de empatizarnos más con la persona que se sienta a nuestro lado. Y creo que este es un tiempo también para poder hacer todo eso. Así que Dios os bendiga. Si os conectáis, nos vemos esta tarde en la reunión de FIDE. Y recordar los anuncios. Miércoles tenemos la reunión de oración. Viernes tenemos los estudios bíblicos. Domingo predicación. Diferentes grupos de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, y todo esto también estoy reuniendo con FUN y la comunicación está en vuestros propios grupos y nada más. Que Dios os bendiga en esta mañana y nos vemos pronto. Bendiciones.